Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Estimados amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes en un programa especial de Camino de Vida. Por varios meses, en estos 7 años largos, hemos estado conversando con algunos pastores, con algunas personas que han dedicado su vida al servicio del Señor. Hoy tenemos el grato placer de estar con el pastor Eleazar Rodríguez. Él es, en Baton Rouge, una persona muy conocida, reconocida por su conocimiento respecto a la palabra del Señor, por la forma tan especial como en su congregación, la predicación del Evangelio puro, exacto, tal y como el Señor nos lo declaró, es declarado y es predicado. Es muy honroso tenerlo aquí y vamos a charlar en la siguiente hora sobre temas personales del pastor Eleazar, el recorrido de sus 67 años al servicio del Señor. ¿Por qué está aquí en Baton Rouge? ¿Qué lo trajo? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? En fin, todo lo que una persona que ha dedicado tantos años al servicio del Señor nos puede tener como historia. Y sobre todo, que nos sirva de experiencia y de testimonio. Déjenme primero que todo repetir las palabras del Señor Jesús, cuando en Lucas 18 y 19, en el capítulo 4, nos dice: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Padre Santo, gracias te damos y vamos a entrar en materia, Pastor Eleazar. Amén. Gracias. Estoy listo. Es un placer tenerlo aquí. Cuénteme, antes que nada, ¿Baton Rouge para usted significó algo muy especial en su vida? Porque en ese recorrido que vamos a comenzar, el final va a ser Baton Rouge. Sí. ¿Pero alguna vez pensó usted venir a Baton Rouge? No, Ok, no. Yo vine solamente a visitar, pero no para quedarme. ok. Luego me llaman que yo había sido electo para esta iglesia, el Ok. cuerpo oficial. Pues lo acepté y ya vamos 18 años, mi esposa y 18 yo. años. ¿Dónde nace usted, pastor? Yo nací en México, en la ciudad, un pueblecito, General Terán, Nuevo León. Ok, general. Terán. Bien. Yo conocí Nuevo León y me trae muy buenos recuerdos porque yo siento ser agradecido. Yo Bueno, tengo a México, no puedo decirle que como primera patria, porque nací en Colombia y resido en Estados Unidos, pero es un lugar del cual guardo un gran recuerdo, porque allí trabajé durante casi 12 años. Y eso me llevó a conocer mucha gente, entre ellos Nuevo León, la ciudad qué de bien. Monterrey, la ciudad de Torreón, todo lo que es circunvecino al sitio donde usted nació. Sí, Ok, nace usted en este pueblo general, en Nuevo León. ¿Y cuántos años transcurren en México para que usted se mueva hacia... yo tenía 9 años cuando entramos ilegales aquí a Estados Unidos. ¿Qué? 9 años tenía, ¿Se vino usted con su familia? con toda mi familia, sí. Ok, padres, sus Mi papá, hermanos. éramos 6 en la familia y mi papá y mi mamá. Ok. ¿Esos fueron todos sus hermanos o hubo después Después hubo más? acá, Otros tantos. sí, llegamos a ser 12, 12. 7 hombres y 5 mujeres. Entonces, 6 nacidos en México, 6 nacidos en Estados Exacto, Unidos. sí. Ok.
¿Y llega usted a dónde, pastor? Llegamos al pueblecito, en aquel tiempo era muy pequeño, era más monte que a McAllen, Sí. McAllen, Texas. Ahí fue donde, y de allí salíamos para el norte, a la agricultura. Yo no fui a la escuela aquí en Estados Unidos porque ya estaba muy grandecito para, para llegar a... era de 15, era de la edad de 9 años. Para ir a la escuela fui a kindergarten, Ujú. pero ya estaba muy grande. Y como en aquellos años no exigían, entonces mi hermano, que ya está con el Señor, nos dedicamos a la agricultura, a lo que es todo vegetal. Y ahí crecimos. Nos fuimos a Ohio. A los 9 años entramos, radicamos en McAllen. Entonces nos dedicamos a trabajar en los campos de agricultura, de vegetales. Ujú. Y pues no, como no exigían eh, ir a la escuela, como a hoy. Así de que no fuimos a la escuela. Lo poco de inglés que yo sé lo pesqué aquí y allá. Pero emigramos Ok, en 1953. ok. Esos primeros años en Ohio transcurren en medio de escuela y trabajo, ayudando en su casa, me imagino. Sí, ya para cuando emigramos, yo andaba en los 17 años. Entonces nos fuimos a Ohio, a la agricultura, como en Ohio el tomate y en Michigan la cereza. Ok, Después regresábamos a Ohio a levantar la cosecha de tomate. ok. Y así estaban Y se año terminaba a año. y nos íbamos al west de Texas, al algodón. Así de que yo, A cosechar, a sí, cosechar, ah, a cosechar. O sea, era la labor manual eso era lo que de la hacíamos gran nosotros. mayoría Sí. de personas que de México y de otras regiones Sí, venían a ah, trabajar, a buscar el era un sustento. sinnúmero de gente que llegaban a Michigan, a Ohio, a pepenar el tomate y la cereza. Ok, Regresábamos al west de Texas a pepenar el algodón. ujú, ujú. Y terminábamos como a mediados de diciembre. Ya, pleno invierno. Sí, y regresábamos a McAllen. Ya, Cuando entramos, ahí fue nuestro nido, nuestra sede. ok, ok, Y ahí estábamos desde la segunda semana de diciembre hasta abril. ok. Volvíamos a emprender el viaje. Cada año Terminaba así. todo eso, regresamos a McAllen. ¿Cuándo nace en usted el deseo de conocer sobre el Señor? Y yo pienso, y lo digo, que nosotros como creyentes debemos de ser inspiración para otros, que nosotros tengamos alguna forma de inspirar a otros. Y yo voy a una convención de jóvenes en México, porque en ese tiempo estaba viviendo en México. Y fui a una convención de jóvenes. Y el que estaba dirigiendo el culto matutino era un jovencito, hermano, delgadito. Lo conocí, conversamos. Él se llamaba Pablito Ujú. Guardiola y tocaba la trompeta. Muy bonito. Entonces, eso me inspiró. Yo estoy en los bancos de atrás y dije, a mí me gustaría ser como él. Y de ahí nació que yo quería predicar. Él me inspiró y llegó la oportunidad que me preparé. Pero para esto lo ignoré, porque cuando yo le aviso a mis padres que yo me quiero ir a estudiar, ellos, claro, me dijeron que sí, pero no estábamos inmigrados y estábamos en ese proceso. Ujú, ujú. Entonces mis padres me dicen, está bien, mijito, pero ¿por qué no te esperas a que inmigremos y luego te vas? La cual pensé que era una buena oportunidad o posición de que ya inmigrado, pues ya podía entrar y salir. O sea, su visita inicial fue saliendo y entrando.
venían acá, iban, regresaban otra vez a México, No, volvían otra vez. cuando nosotros inmigramos en 1953, pero en el 1946, 46 o 44 por ahí, estuvimos 2 años Ok, y la inmigración pescó a mi papá y nos echaron a México. ok, ok. O Y sea, luego, desde allá el calvario de los sí, y inmigrantes luego llegar. estuvimos 2 años allá, otra vez en México, y volvimos a entrar. Ok, Y a los 2 años, para afuera otra vez. ya, Fuimos deportados 2 veces. veces. Bueno, Y pero ya viene luego esa decisión de ir a exacto, estudiar. sí. Yo ya estaba aquí, Ya. pero me enamoré y Y se acabó la visión. cuando el corazón manda, Se acabó la visión ya, y me casé. ya, ok. Pero eso no, eso estaba allí. Ujú, Yo sabía que me había salido un poco, ¿no? Y mi esposa lo notaba. Dice, echas de menos a tu familia, porque mis padres, yo me casé en Ohio y allá me quedé. Y ellos siguieron, se fueron a Arizona al algodón y el melón y todo eso, ¿no? Ah, entonces yo me casé en Ohio con mi primera esposa y se me casa quedé, usted. y me quedé en Ohio, pero todavía con ese deseo de estudiar la palabra de Dios Está para más alto, ser un como poquito más Pablito. alto. Ya. Ah, pero ahora tengo el problema, que ya tengo mi primera hija. Ok, se Nació, casa usted, sí, nace su primera y, hija y y, ese empieza a ser un problema. oh, y luego el otro problema, mi suegro. Él era muy renuente. Las muchachas iban a una iglesia, pero él no. No. Muy renuente, se burlaba mucho. Dios lo bendiga y hace. Completamente alejado del Sí, sí. evangelio. Y cuando platicábamos salíamos disgustados y yo era muy arrebatado, ¿no? Todavía lo soy, ¿no? Pero ya Ujú, al menos. ujú, ujú. Ah, entonces mi suegra, ella sí era más. Dice, Devota, váyase a estudiar, cumpla con Dios. Que cristiana católica. sí, Ya. eh, vaya a estudiar, cumpla con lo que Su usted le sueño, con prometió su a deseo. Dios. Y yo había construido una casa enseguida de ellos. Dice que al cabo aquí nosotros nos hacemos cargo. Estamos al pendiente de Estela, así se llamaba mi primera Ujú, esposa, ujú. y de la niña, tenía 2 años. Bueno, yo tenía la luz verde con ella, de que me fuera, pero ahora falta el viejo, mi suegro, que siempre le echaba a los pastores que solamente se hacen pastores para no trabajar, para que los mantengan y luego salirle yo con que yo quiero ser predicador. Dije, no, hombre, aquí. Bueno, Pero él conocía, y dejémosle conocer a nuestra audiencia, a la gente que nos está escuchando, él sabía que usted quería tener contacto con el Evangelio, con la Escritura, o eso lo conoció él después de que usted se casaron. él después de que nos Ok. casamos, él, pero antes de casarme, él era muy rebelde. Y resultó que yo tuve un accidente. Me caí de un techo y me corté la pierna. Y me llevaron de emergencia al hospital. En eso, uno de mis hermanos que está con el Señor, que me seguía a mí, había salido su primer año del instituto y fue a visitarme él y otro primo El y Instituto Bíblico en Matamoros, en México. Matamoros. Ok. Y llegaron a visitarme y yo pues estoy tirado ahí, todo vendado de la pierna. Y me dicen, te van a seguir pasando cosas si tú no cumples con lo que le prometiste al Señor. Eso lo hacía seguramente pensando en que al dedicarte a la palabra del Señor, algo te iba a suceder, o él lo hacía desde el punto de vista de cómo el enemigo Sí, trataría como el de enemigo hacer trataría cosas. de hacer cosas. Ok. Por fin salí del hospital y pensé, bueno, sí, tienen razón, porque
y yo prometí y no lo he cumplido. Y todavía está en mí. Mi suegra dice que vaya. Mi esposa también me decía, vete, y yo me sigo trabajando. Ella era recepcionista Ujú. de un doctor. Y aquí yo trabajo, me decía, vete. Mi suegra, váyase. Pero mi suegro era el problema. Cuando salgo del hospital, como estamos así de vecinos, fui a cenar con ellos y estamos platicando, cenando. Y sale mi esposa y le dice, fíjese papá que Elías, mi nombre es Eleazar, Ujú, ujú. Elías. Elías. Y resulta que ella le dice, fíjese que mi honey, era la palabra que usaba, se quiere ir a estudiar al Instituto Bíblico. Y yo dije, ay, Dios mío, ya, aquí ya la regamos, como decimos, porque se va a poner. Y Histérico. estábamos en una mesa aquí y él allá, estamos de frente. Y se queda viéndome ese viejo así. Y ay, Dios mío, ¿qué me irá a decir? Me apunta con el dedo. Me dice, vale más que cumpla, porque con las cosas de Dios no se juega, Eso le dijo su me suegro. dice mi suegro. Esa persona que había estado y estaba Sí, alejada de las cosas del sí, Señor. pues él no, su familia sí, pero él no, él Él no. era duro, ¿no? Bien, bien. Ok, sigue ese, No, pues llamemos ya entonces se abrió la puerta. eso. Ok. Dice, váyase, no se preocupe por Estela y la niña. Aquí estamos nosotros y estaremos al pendiente de ella y de la niña. Usted Váyase a váyase estudiar. tranquilo, Ok, pero cumpla con Dios. ya. Y me volví a apuntar, Ok, porque con las cosas de Dios no se juega. claro. Ahora, ¿qué viene después? Después me voy a estudiar y terminé de estudiar Ok, y él aceptó a Cristo. Después fue un cristiano muy fiel al Señor. ok. ¿Cuánto tiempo estudió allá en el Yo en aquellos años eran solamente 2 años y 2 años? luego brincaba Ok, uno. ok. Entonces yo cumplí con los dos Ya. años. Y sale usted a trabajar y predicar. Salí y tomé una iglesia de puertorriqueños Ok. en Youngstown, Ohio. Pero eso era, llamemos temporal, no era No, permanente, o era no, de tiempo completo. era tiempo completo Ah, ok, o hasta que yo quisiera, ok, ¿no? Entonces nomás duré 14 años ok. y luego salí al evangelismo, a la cual lo hice por varios años también. Prediqué en diferentes países, en fin, y de ahí ya no seguí. Hubo momentos que sí tuve que trabajar un día o 2 días, porque yo aprendí a techar, a soldar la lámina galvanizada, a hacer las cópulas de los templos católicos, No. soldar el cobre, porque eh, aprendí también a tack point. Tack point es a rellenar todas las boquillas de ladrillo, el Sí, cemento, sí, sí. las torres. Todo eso lo hice y cuando el que me enseñó me necesitaba, iba a mi casa y le dejaba a mi esposo una tarjeta que cuando yo regresara, que por favor fuera, me comunicara con él. Entonces trabajaba ¿Eso transcurre en dónde? en Youngstown, Ohio. Ok. ¿Cuánto tiempo está en Ohio y cuándo se mueve usted a Michigan? Sí, Ok, en Ohio estuve 14 años 14 años. y Ok, de ahí me moví a Michigan. Y en Michigan estuve de pastor 2 años, ok. pero yo quería estar más. Entonces fui electo a una iglesia en Waco, Texas. Waco, Texas, el Yeah, famoso Waco sí, de la historia de hace algunos años. ajá. Ahí estuve y luego de ahí fui electo a una iglesia allá para el noreste de Texas, en un pueblo que se llama San Ángelo, Ujú, Texas. ujú. Ahí estuve 15 años. Ok. Y ya de ahí murió mi esposa y me trasladé a Houston con mis hijos. ¿Cuántos hijos dejaron? 4. 4. Tengo 2 hijas, la mayor vive en Ohio. Los otros 3 viven en Houston. En Houston. Ok. Sí. Uno de ellos
es el tercero. Él está en la sede de las Asambleas de Dios a la que pertenezco Muy en bien. Springfield, Missouri. Él fue nuestro superintendente, como le llamamos, de distrito. Estuvo como 15 años y vieron que podía y sí aceptó el trabajo. Muy bien. Ah, Está usted en Texas y de la noche a la mañana aparece Luisiana, Baton Rouge y una iglesia aquí en esta ciudad. sí, estando ya viudo, viviendo con mi hijo, que fue superintendente y ahora que está en Springfield, me dice que si no quería venir aquí porque él era él. Y le digo, pero yo no quiero ir para pastorear, Ya. voy para llenar el vacante del pastor, de un sábado y un domingo venir y me regresara. Pero no fue así, sino los planes de Dios eran diferentes. Llegué aquí con mi esposa, recién casados, ¿no? Ah, y era una congregación de 64 personas. Eso incluía a los niños, todos, no miembros, todo. Y al año se me dividió Ujú. y se fueron 32 de la familia que se salió y algo otras amistades. Y me quedé con 32 y Dios ha sido bueno con nosotros hasta este día. De eso han Ahora, pasado 18 años. sí, Hoy en día la congregación está suficientemente cimentada oh sí, en la iglesia aposento alto. Aposento Alto y otras iglesias que usted ha fundado en diferentes Sí, ciudades. tenemos una en New Iberia, tenemos otra en Baker ¿Ok? y tenemos otra en Baker, una Vidalia. ciudad cerca aquí a Sí, Baton está Rouge, cerquita, New Iberia un poco más lejos. sí, hora y media. Y la otra que está en Vidalia son 2 horas. Ahora, usted me comentaba que está dentro de sus planes un retiro pausado. Sí, No, no un retiro para de, siempre. de, de un momento a otro, sino un retiro pausado en donde a través del tiempo usted ha preparado personas jóvenes para que tomen en sus manos La lo que iglesia. usted ha edificado con la ayuda del Señor. Sí, ahorita es algo curioso. Yo tengo en la iglesia 13 o 15 predicadores. Ok. Wow. Algunos de ellos estudiaron en el Instituto Bíblico. Tengo muy buenos maestros, muy buenos predicadores, Ok. y entre esos tengo uno que es el copastor. Ok. Es el que le estoy poniendo para que cuando yo salga, él se quede. Así que ahí, Y hemos trabajado muy bien con. Entonces yo descanso. Me tienen a mí para predicar eh, los domingos. ya, ya, Pero cuando no estoy, pues les digo, ¿saben qué? No voy a estar. No, está bien, pastor, ya, ponemos. ya, ya. Entonces, este domingo estoy en una iglesia aquí en Baton Rouge con el pastor Charry. Ajá. Sí, Ok. con él voy a estar el domingo. Héctor Charry, creo que se llama. Sí, Sí. Miguel Charry. Ok. Y Muy la bien. razón por qué voy a estar con él es que escribí un libro y me siento como los niños pequeños, ¿no? Ya después de viejo hacer un libro, escribir un libro. Ok. Y para mí, pues, creo que está bonito, que está interesante saber para la gente. Claro, claro. Entonces, voy a ir a su iglesia y para promover el libro. Bueno, pues ustedes han podido escuchar una historia que tiene 67 años. Así es. Una historia en donde la vida de una persona guiada por el Señor ha llevado sus pasos para que esté entre dos países, México y Estados Unidos, y en varias ciudades, llevando a cabo el mensaje del Señor. Esta es la historia personal del pastor Eleazar Rodríguez. Pero adicionalmente tenemos un Amén. mensaje que el pastor ha querido dar y que en esta, llamemos entrevista,
vamos a llevar a cabo en dos sesiones. Un comienzo de aproximadamente unos 5 minutos, en donde el pastor les dejará saber de qué se trata, y luego el desenlace, todo el desarrollo y el mensaje de por sí que el pastor le hace al quien. Él me ha dejado conocer que el título del mensaje es Retrasos Divinos. Amén. Cuando el pastor me dijo que iba a hablar sobre eso, mi audición, que es bien defectuosa, entendió retazos. Y cuando yo voy, porque conozco qué significa esa palabra, empiezo a echar cabeza. A ver, ¿será que el pastor va a tomar algo de acá y algo de allá y va a hacer una colcha de retazos para poder dejar conocer cuál es el mensaje en sí? Pero no, él me aclaró, Gabriel, son retrasos Retrasos divinos. divinos. Y esa, llamemos esa conferencia que el pastor va a dar, habla sobre Lázaro. Lázaro. Y exactamente en el libro de Juan, el capítulo número 11, 11. los versos números 5 5 y y 6. 6. Pastor, Muchas gracias, mi querido Gabriel. adelante. Ha sido un placer el habernos conocido. Para mí ha sido realmente Y un su placer. amistad para mí ha sido de bendición y Gracias, seguirá pastor. siendo. Ah, sí, entonces el mensaje, cuando el hermano me pone ¿es retazos o cómo se? Y yo le digo, no, es retrasos, retrasos divinos. La razón, mis queridos oyentes, por qué le he mencionado como título eh, retrasos divino, y tengo problemas para ajustarme a eso de retrasos divinos. Y usted lo puede encontrar en Juan, en el capítulo 11, con el versículo 5 y 6 de la traducción latinoamericana. Y ahí encontramos la historia de Lázaro, María y Marta. Entonces, en esos versículos dice que Jesús amaba a Marta y a Lázaro. Pero en el versículo 6 encontramos que cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días en donde él estaba. Ahora, ahí es donde yo, pues ya ahora ya no, ya, pero al principio, pero ¿cómo está eso? Si yo tengo un amigo y usted tiene un amigo, lo que queremos hacer es atenderlo rápido porque es mi amigo. Yo tengo un amigo, muy amigo de 50 años. Trabajamos juntos en México y en ese tiempo él se dio cuenta que yo estaba enfermo y él desde allá, desde el sur de México, si se venía en autobús o en carro, son 35 horas para llegar a la frontera. Roberto vino para ver y darme consuelo, orar por mí, por la amistad. Se vino desde allá. Y por la amistad que tenemos, nos llamamos y siempre nos frecuentamos. Entonces yo miro que aquí, al que amas está enfermo. Oíme, pero si me amas, vas a dejar cualquier cosa para ir. Y yo no sé cómo le llegó la noticia a Cristo, si fue en burro o a caballo o en un camello, porque no había los métodos que hay ahora. Pero lo que me llama la atención es que vino y halló que hacía ya 4 días que Lázaro había muerto. Óyeme, pues 4 días ya muerto y ya el cuerpo no estaba bien. Dice que ya lleve, pero se detuvo. Ahora mi pregunta que me hago yo es, ¿por qué se tardó tanto Jesús para llegar? Porque en lugar de correr para atender a su amigo Lázaro, era la casa favorita de Cristo. Ahí llegaba, ahí se quedaba.
Entonces, la, la, la familia, ahora que están en problemas, entonces lo que hizo Jesús era, nos decía que nos amaba solamente porque le dábamos posada, quizá le lavábamos los pies, le daban comida y sábanas nuevas, en fin, y por eso decía que lo amaba. Y ahí es cuando nos damos cuenta cómo el ser humano mira las cosas a veces con ese aspecto únicamente material. Posiblemente, y nos sucede a todos. Así es, Primero, el llamado del Señor llega cuando Él quiere, no cuando uno cuando uno lo quiere. realiza o cuando uno cree que es el que lo consigue. Aquí el llamado que estas dos hermanas hacían al Señor, mirando cómo su hermano moría y su amigo, el que decía ser su amigo, no aparecía, pues seguramente que eso las tenía un poco preocupadas. Pero vamos a dejar el desenlace, todo lo que es el recorrido de este estudio, Retrasos Divinos, para la siguiente sesión. Como usted gusta. Continuamos con la presentación del tema Retrasos Divinos, que el pastor Eleazar Rodríguez quiere dejarnos conocer. Habíamos comenzado con esa narración que nos cuenta cómo Lázaro muere Sí, y sus hermanas Marta y María le dejan conocer al Señor Jesús. ¿Qué sucedió? sí. Entonces, al yo titularle Retrasos Divinos, es que en mí mismo al principio, pero ¿cómo está ese? Si yo tengo un amigo, yo acudo a él rápido a ver en qué le puedo ayudar. Y Jesús, siendo Lázaro su amigo, lo ignora y se quedó 2 días más donde estaba. Y luego, en esos 2 días, Jesús se fue a donde estaban las bodas de Caná. Y allá estuvo, les convirtió el agua en vino y era mejor el vino de ese que el primero. Y luego se fue. Hay muchas cosas que me ponen a pensar. Por ejemplo, ¿por qué no se va a la casa de Lázaro y se va al estanque de Betesda? Y allá sana al que está enfermo. Dice, tengo tiempo aquí, pero no hay nadie que me arroje. Y Cristo lo sanó. Entonces digo, pero ¿y Lázaro? ¿Qué de Lázaro? Como que lo ignoró, como que no le puso atención. Y luego encuentro, por ejemplo, a Nicodemo. Se pone a platicar y a hablarle que se convierte y que es necesario que nazcas de nuevo y todo. Y Nicodemo pues está escuchando. Y Lázaro, me imagino que María y Marta, yo me imagino a tiempo de México, cuando yo era un niño. La chocita le ponían una ventanita para el lado del camino. Ujú. Y cuando oían un movimiento de carro de a caballo, pues se asomaba la señora por la... Yo me imagino que también ellas, ahí viene un ruido, yo creo que es Lázaro, es Jesús que ya viene. Y no era No, Jesús. y no llegó. Y luego se va con, por ejemplo, vaya alimenta a los 5,000 y Lázaro allá está esperando. Tiene una conversación con la del estanque, no del estanque, del pozo de Jacob, Ujú. con la prostituta. Le dice, ¿tienes marido? No, dijo, no tengo nada. Bien has dicho, tienes 5 y no son tuyos. Y se pone a conversar y luego la señora crea lo que él está diciendo y lo invita a que se vaya 3 días. Y Y Lázaro, Lázaro en el olvido. y Lázaro, y hay un sinnúmero, Gabriel, de personas que lo pone, bueno, a pensar. Oye, ¿por qué te fuiste allá con la samaritana? Y Lázaro, que es tu amigo, y que entonces eran puras mentiras que lo quería, ¿no? Lo estás ignorando. Pero si alguien sabe de mecánica, es el mecánico. Si alguien sabe de leyes, es el abogado. Y si alguien sabe de medicina, pues es el médico. Ujú. Si alguien sabe de nuestro cuerpo, es Jesucristo, el que le dio la vida. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo,
Lo que no sabían qué estaba haciendo eran los angustiados, como era María y Marta. Mm. De eso es lo que yo le puse retrasos divinos. Cuando te necesito no llegas y te vas a hacer allá milagros sobre milagros, a la que pescaron en adulterio también. Oye, todo eso anduvo Jesús haciendo el bien y todo. Y Lázaro, aquella pobre ya tenía el cuello tieso de estar viendo por la ventanilla a ver si llegaba y no llegaba. Ahora, entonces yo veo todo eso, que a Lázaro lo dejó al último. Yo creo que Lázaro, Se acordó al fin de que había un déjame ir a llamado. cumplir allá. Y la que siempre que llegaba a la casa Jesús, María se, se postraba ante los Sí. pies de Jesús para recibir Mientras sus que Marta enseñanzas, estaba mientras limpiando que la Marta, ropa. hasta que ya no aguantó Marta, y le dice a Jesús, mira, como diciendo, mira, dile a María que me ayude un poco porque toda la carga la tengo yo. Y Jesús le dice, mira, Marta, los muchos quehaceres te tienen preocupado, en fin, pero María ha escogido la mejor parte. Bueno, Pastor, mientras usted hablaba, pensaba yo, no es exactamente lo mismo que nos sucede desde que tenemos uso de razón y máximo desde que conocemos al Señor. No le imploramos a Él, por ejemplo, ayúdame, Señor, a lograr conseguir el préstamo para esta casa o para comprar este carro o para mandar a mis hijos a estudiar o para cualquier. Y siempre queremos que las cosas las pedimos que nos cumplan inmediatamente, que se realicen inmediatamente, que todo ocurra en el momento en que yo razoné, raciociné, digerí y dejé solicitar algo al Señor para que lo haga ya. No, no espero, no espero, no espero. Y cuando se demora 8 días y 15 días y un mes y no me da respuesta, ya el Señor no me quiere, no me- ya el Señor no me pone cuidado, ya el Señor me olvidó. Es yo lo creo que, mismo, ¿sí? Tal yo vez creo que esa es fue la sensación que la misma. tuvieron eh, Marta y María cuando vieron que Jesús no llegaba, sí. Y sacaron, me imagino, pero si nos dijo que él ama mucho a Lázaro, que era su y aquí le amigo. damos nosotros de comer, el desayuno, en fin. Entonces, a veces a nosotros, yo pienso en mi persona, que a veces queremos que por los años que uno lleva predicando, el Señor vea por uno. Bueno, voy a ayudarlo porque él me ha sido fiel. Acomodamos que el Señor está obligado a hacerlo porque Armamos nuestro manejo natural y material para que lo acomodemos de acuerdo a lo que sí. creemos que el Señor debe hacer. Y luego otra cosa, se pone uno a pensar, pero si tu palabra dice que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú dices lo cumple, ¿por qué no me sana? Es como yo en 6 meses se fueron dos de mis hermanos, un pastor que llevaba un año más que yo de predicar, mi hermano. Y se fueron, y entonces yo digo, óyeme, pero tú dices que por tu llaga seríamos otros curados. ¿Y qué pasó? Le viene uno de esas cosas, pero luego reacciona y digo, ¿y quién soy yo para estar reclamándole? Él sabe lo que hace. Él sabe. Entonces María le entró esa cosa de sentimiento que cuando llegó no salió. La que salió fue Marta Sí. y ella le hizo poco caso. Y a veces nos pasa a nosotros eso, porque queremos que en un abrir y cerrar de ojos nos dé la respuesta. Y que sea de acuerdo a como nosotros Así, pensamos y pensa. quisimos, ¿sí? No, como que no aceptamos ningún cambio. No, no, no No, tiene que ser al ya, pie de la ya, letra. ya. Entonces yo veo eso, que cuando llega Lázaro, Cristo, María no sale. Ujú. Ahora la que sale es Marta. Y María está sentida, enchunchada, como decimos nosotros, Sí, sí, sí. y no sale a recibir al Ya maestro. completamente desconfiada Sí, ya y no quiere. fría porque su hermano había muerto ya.
y él no había y llegado. ya estaba enterrado y ya estaba, pues ya no había nada que hacer. ¿Sí? Entonces, ahora viene y les dice, ¿dónde lo han puesto? Y Marta dice, allá está, pero ya tiene 4 días. Entonces me imagino que María salió ahí diciendo sus cosas y cuánto. Los Si cuando 4 días que hace llamamos que y te estamos todo, esperando ya para que ¿para llegaste. qué Sí. llegas? Ya cuando te necesitaba, no llegaste. Pero yo estoy seguro que también estamos familiarizados, ¿no? En que en ese tiempo los judíos tenían una creencia de que cuando alguien moría, el espíritu quedaba en la atmósfera por Ujú, ujú, 72 ujú, horas. ujú. Y si se incorporaba otra vez el espíritu, esa persona vivía. Entonces, eh, Cristo llegó al cuarto día, porque ellos esperaban hasta el tercer día, podía haber un milagro de que se incorporara el espíritu que andaba en el aire. Entonces Cristo llegó el cuarto día para que no hubiera excusa y dijera, no, es que Que llegó si al tercero. él Entonces llegó ya el fue el cuarto, espíritu, no fui yo. ya, llegó el cuarto y resucitó. Y me imagino que todo hubo alegría, hubo gozo entre ellos, pero entre nosotros nos pasa también lo mismo. A veces desconfiamos de Dios. Y podemos reclamar. Yo también le he reclamado. Óyeme, pero si tú lo dices en la Biblia, esto y esto para nosotros, tú dices, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Y te pido de día y de noche ayuno y no hay nada. Cuando tu palabra dice, este, el, eh, séquese la hierba y cáigase la flor. Mas mi palabra, pero ¿qué pasa? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿y qué? Si tu palabra tiene peso, ¿por qué no hay respuesta a mi oración? A nuestros hermanos tenemos que recordarles que esta charla es para ustedes. Con el pastor Eleazar estamos hablando, dialogando y por la presencia física, pues estamos dirigiendo la palabra, pero es para ustedes. La charla es con ustedes y esperamos que posteriormente, después de que usted la escuche, nos deje conocer sus comentarios, nos deje saber en qué forma esta presentación que hace el pastor Eleazar haya llegado a su corazón y haya dejado ver cómo las cosas del Señor se realizan cuando Él quiere, no cuando nosotros Así queremos. es. Y tenemos que entender eso porque, tal y como lo comentábamos, somos tan demandantes en el sentido de que todo lo queremos ya. Queremos que las cosas que pedimos y que creemos que tenemos derecho a pedirlas y a solicitarlas, el Señor nos las tiene que conceder ya. No aceptamos ningún retraso, no aceptamos que Él se tome su tiempo. Ya. Queremos que sea ya. Y si no sucede, empezamos a desconfiar. Si es que desde un comienzo no hemos desconfiado, ¿será que sí me lo va a dar? Oye, ¿Será que sí me va a conceder este favor que le estoy pidiendo? ¿Será que lo hará y lo hará pronto? Entonces, desde un comienzo empezamos a vacilar, empezamos a estar en duda. Lo pedimos, pero no con firmeza, no con la seguridad ni con la certeza de que estamos acudiendo ante un Dios vivo que lo concede todo y que todo está en sus manos para hacerlo tal y como Él lo desea. y como él dice, Como Él que dice. él cumpliría todo. Por mis llagas serías curado. Entonces, oye, pero si tú dices eso y no lo cumples, pues a mí me pasó un caso y cabe muy bien ahora que me acuerdo. Al principio te dije que yo pastoreé una iglesia de puertorriqueños. Ujú. Eso Había fue en Ohio. en Ohio, Ohio. había una joven casada y le mataron un hijo. Él mismo, ellos le compraron un revólver porque trabajaba en una tienda de mercancía y muy peligrosa la zona esa. Entonces los padres le compraron una pistola para que cuando saliera, si lo querían asaltar, pues, llega la novia al carro, él ya estaba para irse
y le dice, mira lo que tengo. Le enseña el revólver y la muchacha no sabe que el revólver está cargado. Y lo pescó la muchacha y donde le apretó, ¡pa! Lo mató al muchacho. Entonces la madre se puso, pero bien rebelde, hermano. Esa mujer duró 36 años para volver a los caminos del Señor. Peleando con el Señor. Sí, estuve en el hospital y la fui a ver. Y me dice, mire hermano Elías, yo no creo ni en el diablo ni en Dios. Y le Ni digo, ¿pero nada. qué te pasa? Dice, anoche, antenoche, estuve orando y le pedí al diablo que si había diablo, que me quitara la vida. No me la quitó, pastor. Anoche oré que Dios, si había Dios, que me quitara la vida. No me Y lo- tampoco no me la quitó. No hay nada. No hay ni... Y yo ya le puse ejemplos y todo, y no, ella. Hace como, ya murió, el año pasado parece. Pero logré verla, porque ya tenía años. Arrepentida, tal vez, Sí, después de la haber... veo y pregunto a un miembro de la iglesia y le digo, oye, sí, dime una cosa. Y Chía era Arcilia, pero le decían Chía. Y Chía está viniendo. Pastor, la semana pasada, el domingo, vino por primera vez. Entonces yo le digo, ¿y vive donde mismo? Sí, ahí vive. Y fui. El gusto, Gabriel, que me enorme. dio ella, después de años de no verme, me abraza, y llama a Cleveland, Ohio, a sus hermanas, a que no sabes quién está aquí, el hermano Elías, la. Entonces yo le hago la pregunta, Chía, ¿y estás yendo a la iglesia? Yo ya sabía que había ido, pero Ujú. dice, pastor, fui la semana pasada por primera vez después de 36 años, porque me rebelé contra Dios. Pero fue un error. Pero gracias a Dios que, y a los 2 años, fue la última vez que la vimos, murió. Chía. Pero 36 años rebelada. ¿Y cuántos no habrán? Es lo que nos sucede porque creemos siempre que nosotros somos los que manejamos las cosas del mundo y que somos los que vamos a determinar cómo y de qué manera Ah, vamos a dar el siguiente paso. Siempre lo tenemos en ese plan hasta que el Señor nos deja conocer, sí, así hasta que es. Él pone en nuestro corazón cuál es esa semilla para que fructifique y para que nos haga entender y razonar que las cosas del Señor son las que debemos seguir, porque en Él está la Amén. vida, está la luz, está nuestro futuro y en la esperanza de la promesa está lo que puede hacer la salvación de nuestras almas. Sí, el querer nosotros saber quién va a dudar. ¿Quién es el que va a dudar entre nosotros? Claro que en todo va a ser nosotros los que vamos a dudar. Ujú. No le vamos a dudar a qué. Nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Él nos dice, el cielo y la tierra pasarán. Entonces, Él quiere saber quién va a dudar para ayudarlo. Y aquí en este caso, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si Ujú. estuvieses aquí. Ujú. No se puso a pensar que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sino que ella quería ver. Y cuando Cristo le dice, no, no muere, está dormido, ella dijo, no, ya lleva 4 días, ya está descompuesto, ya hiede, y ahora, como diciendo, y ahora vienes tú a... eh, entonces ahí está lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Quién va a dudar? Pues nosotros somos los que dudamos siempre. Salemos culpables de nuestros errores, pero Él siempre es amoroso, es fiel. Él no nos, Él no guarda represalia con nosotros. Él nos levanta y nos hace saber que no estamos solos. Aunque la lucha esté crítica, Él está con nosotros. Como quiera que sea, Él está con nosotros. Si nos llevó, estamos con Él. Si nos dejó, estamos con Él. Pero hay que seguir viendo hacia el firmamento,
de dónde viene nuestro socorro. Así de que usted también ponga toda su confianza en ese Cristo resucitado y que lo que hizo con Lázaro después de 4 días, entonces tenemos una bendición que también lo puede hacer con nosotros, pero hay que depender de Él. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así de que Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios es la única esperanza que Amén, tenemos. En Jesús está todo lo que el ser humano puede desear, no solamente desde el punto de vista material, amén, porque seguimos en un mundo, no hemos sido transformados todavía en espíritu, no, no nos hemos desprendido de esta carne que es la que en todo momento nos llama al pecado, a la transgresión, a ir contra los mandamientos divinos. Por eso necesitamos la fortaleza del Señor. amén. Él es el único que nos puede dar lo que necesitamos. El ser humano no lo puede lograr solo. Por eso, si no tenemos la gracia divina para que el Señor nos ilumine y nos deje ver la verdad de su palabra y el mensaje y su promesa, nadie más lo puede hacer. Solamente el Señor Jesús es. Y otra cosa, ellas no estaban ausentes de haber experimentado los milagros que Dios hizo. Por ejemplo, la hija de Jairo. Ellos se dieron cuenta, Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, a el hijo de la viuda de Naín. Ellas sabían, pero así es el diablo tramposo. Nos pasa como la víbora esa que te enreda y te tronchó la vida. La boa, o cómo se llama esa que se da en el África. La culebra que se enreda en el estómago y te mata. Entonces, el diablo a veces nos enreda y nos quitó la vida espiritual para no creer más. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces ahí es donde debe de estar nuestra confianza, nuestra esperanza, que Dios es nuestro todo. Yo, no. Siempre que estamos en esta actividad, dependiendo de los Daniel. aparatos electrónicos, siempre escuchamos ruidos, siempre escuchamos cómo el demonio está impidiendo Sí, que así es. hagamos las cosas tal y como el Señor nos la manda. Pero no importa, aquí estamos recurriendo a la tecnología para que podamos seguir en esta, que es la invitación que le hacemos a cada uno de ustedes, amigos, que nos escuchan. La palabra del Señor en todo instante está para que tú la oigas, para que con tu familia te reúnas allí a contemplar la belleza de lo que el Señor nos presenta en su escritura. Pero para ello necesitas tener confianza en el Señor, necesitas confiar en Él, necesitas pedirle a Él que te llene de valor, de determinación y sobre todo de disciplina, entendiendo que Él tiene tu vida en sus manos. Así es. Solamente Él es. Así es que no te preocupes de las críticas, de las burlas, de lo que en algún momento pueda ser. Es interesante lo que acaba de decir mi amado Gabriel, y usted que tiene la oportunidad de vernos por estos medios, ¿qué más le podemos decir, amigo? Lo único que te podemos decir es que nunca, nunca, pero nunca dudes de Dios. El salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este ambiente, en estas circunstancias que a veces nos encontramos? Es solamente ver a Dios por la fe. Y Él estará de nuestra parte y hará posible lo que nosotros lo vemos imposible. Yo lo único que te puedo decir una vez más, confía en Él, porque ahí está la solución a todo, a pesar de cómo se vea la situación. Hay momentos críticos en la vida
que nos preguntamos. Yo personalmente, con 67 años predicando la palabra de Dios, y me pregunto, mi hermano llevaba 68 años predicando y todavía podía haber dado más, y mi Dios se lo llevó. Al segundo hermano, Dios se lo llevó. A una hermana, Dios se lo llevó. Pero no por eso yo voy a desconfiar. Yo sigo confiando en aquel que me llamó. Usted siga confiando en Jesús. No importa que le digan que no hay esperanzas. Hay todos los que confiamos en Dios, hay un grano de esperanza. Él está viendo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Yo doy gracias a Dios, a mi hermano Gabriel y a ustedes que nos han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes esta charla. Esta ha sido la presentación del hermano Eleazar Rodríguez. Le agradezco, hermano, su gentileza de regalarme estos minutos. Gracias por ese mensaje, porque es un mensaje que nos hace entender cómo las cosas las realiza el Señor cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Así es que nuestra obligación es confiar en Él, esperar en Él, estar seguros de que Él lo cumplirá. A veces pedimos cosas y el Señor no nos las concede. Nunca nos ponemos a pensar, ¿por qué no me las concedió? ¿Será que las pedí mal? ¿Será que no era conveniente para mí? ¿Será que, pero el Señor me dio esto y no me había dado cuenta de cómo eso que me dio fue mejor de lo que yo le estaba Amén. pidiendo? Entonces, aprendamos a confiar en el Señor. Sí, amén. No tenemos ninguna otra esperanza. No hay nada más. A veces cuando vamos a comprar un boleto de avión, podemos escoger ir en clase económica, ir en clase de negocios, ir en primera clase o ir piloteando el avión. Y tenemos que pagar para ello. Para ir a la presencia del Señor Dios, solamente hay un camino. Amén. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Así es que no vacilemos más, entremos en el diálogo con el Señor y esperemos y confiemos en Él. Hermano Eleazar, muchas gracias. Amén. Gracias por su presencia, gracias por su Ha sido un testimonio. privilegio el haber compartido Y como siempre, pido las oraciones de todos nuestros amigos y hermanos por la salud del hermano Eleazar. Sí, para El aquellos, Señor, en su generosidad, le ha dejado conocer que su amén. problema de salud está en manos de Él. Para aquellos que no saben, aquí está un milagro andando. Yo fui detectado el año pasado, óigame bien, para aquellos que están enfermos, fui detectado con cáncer en los huesos y no me da vergüenza de... Y estaba en el cuarto nivel, en lo último. Y aquí estoy todavía. Antes de ayer fui con el médico y me dice, usted no se va a morir de ese cáncer, usted va a morir de algo otra cosa. Y tiene todavía muchos años por ver. Amigo, si tú vas pasando por eso, enfermedad, vamos a pedirle a Dios que la reprenda en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te puedo decir, hay victoria, y yo puedo decirte que yo creo en los milagros, porque aquí está uno. Yo no tengo síntomas, o sea, no tengo dolor de nada. Lo único es apetito de comer. Ahí sí, a comer, todo lo que sea. Yo no estoy a dieta, yo no estoy en terapia de ninguna clase, ni radiación, ni quimo, nada, nada. Y aquí estoy, manejo. Y lo curioso es que el martes que vino mi hijo y su esposa para ir con el médico. Yo soy bendecido, hermano Gabriel, porque mi hijo, el que vino, es piloto de Southwest Airlines y compró una avioneta de 6 pasajeros. Y vino él y su esposa y me abraza y me dice, la compré solamente para que yo venga y te lleve a Houston para que no tengas que manejar. Dios es bueno. Qué maravilla. Yo lo molesto porque el carro muy abajo
me tengo que sentar. Le digo, pero está muy baja, vas a tener que comprar uno más grande que yo pueda atirantar los pies. Los puedo atirantar, pero para subirme. Pero Dios ha sido. Y luego ayer, su hijito, el mayor, tiene 18 años, apenas salió de la high school y dijo, yo voy a estudiar para piloto. Y se metió y ayer hizo su vuelo solo, Su que le primer llaman vuelo. el country flight. Y ya oré con él y en la tarde me llamó y dijo, la hice, grandpa. Ok, mi hijo. Así de que yo he sido bendecido, Bueno, que no tuvo estudio, nada. Dios siempre capacita. siempre está presente. Hasta luego. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Camino de Vida. Aquí, recordando, teniendo el contacto con nuestros pastores, con las personas que están día a día, mirando, orando y pidiendo bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nos veremos en un próximo programa. Dios los bendiga. Amén. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.